Iniciaremos este módulo citando al profesor Hartz-Gunning, quien señala que el concepto de conflicto de interés es un desarrollo relativamente nuevo, orientado a asegurar que las personas tomen decisiones motivadas por juicios razonablemente objetivos, antes que por sesgos o cálculos de beneficios personales. Las personas, en general, tienen múltiples motivaciones para realizar las más diversas actividades. Así también, los investigadores trabajan alentados por distintas motivaciones, entre las que podemos mencionar el avance del conocimiento, la búsqueda del bienestar de las personas y la sociedad, progresar en sus carreras profesionales o lograr satisfacciones personales, entre otras. Tenemos aquí una serie de motivaciones o intereses válidos y justificados, que por lo general no se cuestionan. De manera similar, tampoco se cuestiona que los investigadores reciban beneficios económicos cuando se les paga por su trabajo, ya que como cualquier otra persona, tienen que vivir y mantenerse. Por otro lado, los avances científicos dependen de la productividad del trabajo de los investigadores. Es así que si consideramos lo que la sociedad espera de ellos, podemos ver la satisfacción de sus motivaciones o intereses como incentivos para el progreso del conocimiento científico, siempre y cuando actúen de manera íntegra y responsable y haciendo un uso adecuado de los recursos que tienen disponibles. ¿Qué entendemos entonces por conflicto de interés? Si buscamos definiciones de conflicto de interés, podemos encontrar muchas. Por ejemplo, en la página web Wikipedia hay una definición general que considera conflicto de interés a cualquier situación en la que una persona física o jurídica se encuentra en posición de explotar su capacidad personal de alguna manera para su beneficio personal o corporativo. Para entender los conflictos de interés en el campo de la investigación, recordemos lo señalado previamente cuando mencionábamos que los investigadores tienen múltiples intereses o motivaciones. Pero si bien muchas de esas motivaciones son legítimas, constituyen conflicto de interés cuando los intereses o compromisos de un investigador pueden afectar sus juicios, sus informes de investigación o sus comunicaciones a los sujetos participantes en la investigación y o a los pacientes o clientes. Hay que tener presente que los conflictos de interés no son de por sí necesariamente malos. En inglés, a veces se sugiere el uso del término competing interests, algo así como intereses en competencia, en vez de conflicts of interest, para evitar la asociación con la mala conducta científica. El carácter complejo de las actividades de investigación puede llevar a que las personas que trabajan en este campo se vean en situaciones inevitables que representan conflictos de intereses. Por ejemplo, los investigadores participan en comités, entrenan a jóvenes estudiantes, enseñan en universidades, revisan y evalúan propuestas de investigación o manuscritos de otros y a la vez desarrollan sus propias investigaciones. En general podemos identificar 3 tipos de conflicto de interés, a los que nos referiremos en este módulo. Estos conflictos se relacionan con intereses económicos, compromisos de trabajo y aspectos intelectuales o personales. En el primer caso estamos ante conflictos de interés financiero, mientras que en los otros 2 casos se trata de conflictos de interés no financieros. Los conflictos relacionados con intereses económicos son aquellos de los que se discuten más frecuentemente. No obstante, como hemos visto, no son los únicos. En todo caso, la posibilidad o perspectiva de ganar dinero no debería influir sobre las actividades profesionales de los investigadores, aunque sucede de vez en cuando. Las motivaciones económicas pueden alentar ciertas conductas negativas. Por ejemplo, por estas razones alguien puede retrasar el trabajo de su competidor al revisar su proyecto o su manuscrito, o sobredimensionar o menospreciar o incluso ignorar los resultados de otras investigaciones. Sin embargo, los intereses financieros por sí solos no son necesariamente malos, pero sí pueden serlo si su influencia llega a afectar negativamente las actividades de investigación o la confianza pública en la ciencia. Al respecto, existen mecanismos legales e institucionales que sirven para proteger las ideas o los productos de la investigación, como patentes, licencias, derecho de autor, etc. Por ejemplo, en los Estados Unidos está la ley Bayh-Dole, o Ley de Patentes y Marcas Registradas, referidas a las autorías
y los estímulos financieros otorgados a las instituciones como incentivos para la producción científica. Y otro ejemplo es el de la política de propiedad intelectual que tenemos en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se considera conflicto de interés financiero a aquella situación que genera tensiones percibidas o reales entre la ganancia financiera personal y la adhesión a los valores fundamentales de honestidad, precisión, eficiencia y objetividad. También se le puede entender como aquel interés financiero significativo que podría afectar directamente el diseño, la realización o la presentación de informes de investigación. A mayores incentivos económicos, aumenta el riesgo de que el aspecto financiero comprometa la honestidad intelectual. Sobre el tema, existen algunas regulaciones en las que se trata de definir a qué se considera un incentivo significativo. Desde luego es muy difícil establecer a partir de qué punto dicho incentivo pasa a ser significativo o deja de serlo. Pero si bien tales definiciones suelen ser arbitrarias, al menos aportan elementos de referencia para evaluar los casos de conflicto de interés. Con respecto a este tema, conviene apreciar especialmente lo que ocurre cuando las actividades de investigación se dan en el marco de instituciones con fines de lucro, como las llamadas universidades empresa, cuando escasean los fondos o cuando los investigadores afrontan presiones para mostrar resultados que pueden tener implicancias económicas. Normas sobre conflictos de interés. En los Estados Unidos, en los años 90, como correlato de las discusiones sobre integridad, mala conducta científica y uso de fondos federales de investigación, instituciones como los Servicios de Salud Pública y la Fundación Nacional para la Ciencia formularon políticas referidas a conflictos de interés, incluyendo regulaciones que obligan a las instituciones a establecer sistemas y mecanismos administrativos para, primero, el reporte obligatorio sobre conflictos de interés significativos antes del inicio de cualquier investigación. Segundo, el manejo, reducción o eliminación de conflictos de interés financiero significativo. Y, tercero, la entrega de información sobre cómo se manejaron los conflictos de interés. El Departamento de Salud y Servicios a la Población de los Estados Unidos tipifica como incentivo significativo al que representa ganancias extra superiores a $10,000 por año, o una participación superior al 5% en una entidad que se beneficia de la investigación. Esta definición incluye también a los familiares inmediatos de los investigadores. Asimismo, el Código de Regulaciones Federales número 45, en su numeral 64, ofrece definiciones sobre conflicto de interés financiero y señala qué es un interés financiero significativo y qué situaciones no entran en esa definición. Según estas regulaciones, el interés financiero significativo es aquel que se relaciona razonablemente con las responsabilidades institucionales del investigador e involucra a su cónyuge e hijos dependientes en los siguientes casos. Con respecto a cualquier entidad que cotiza en la bolsa de valores, existe un interés financiero significativo si el valor de cualquier remuneración recibida de la entidad en los 12 meses anteriores a la divulgación del interés, sumado al valor de cualquier participación en la entidad a la fecha de la divulgación, superan los $5,000. Para los efectos de esta definición, la remuneración incluye el salario y los pagos por servicios que no estén identificados como salario, por ejemplo, honorarios de consultoría o honorarios por autoría, mientras que la participación incluye las acciones o valores de empresas u opciones sobre acciones, según lo determinado con referencia a precios públicos u otras medidas razonables del valor justo del mercado. Por otro lado, con respecto a cualquier entidad que no cotiza en la bolsa, existe un interés financiero significativo si el valor total de una o más remuneraciones recibidas de la entidad en los 12 meses previos a la divulgación del interés supera los $5,000, o cuando el investigador o su cónyuge o hijos dependientes tienen un interés de capital, por ejemplo acciones, opciones sobre acciones o participaciones de otro tipo. Y 3, finalmente, existe también un interés significativo si la recepción de ingresos se relaciona con derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, las patentes y los derechos de autor. Las normas que hemos mencionado rigen para las investigaciones financiadas por el Servicio de Salud Pública y la Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos. Si bien otras instituciones han creado sus propias normas,
Muchas coinciden en la manera de definir el incentivo significativo, pero sea cual fuera el caso, es importante conocer las normas sobre conflictos de interés de las instituciones que financian las investigaciones, ya sea que se trate de organizaciones locales, foráneas, estatales o privadas. Hay que tomar en cuenta que este tema no se limita al financiamiento, sino que puede tener implicancias en otros procesos, como por ejemplo la divulgación de resultados de estudios. Es así que muchas revistas académicas y sociedades científicas, como las que organizan congresos de especialistas, tienen normas específicas al respecto y exigen a los investigadores que declaren posibles situaciones reales o potenciales de conflicto de interés. En el caso de las revistas, los editores requieren a los autores que sean transparentes con esta información antes de decidir si aceptan o no determinado trabajo científico, como ocurre por ejemplo con la revista PLOS ONE. Hablemos ahora acerca de los conflictos de interés no financieros. Empecemos por los conflictos relacionados con compromisos de trabajo. Estos surgen cuando las demandas o los intereses que entran en competencia tienen relación con las lealtades de los investigadores o con el tiempo que dedican a sus actividades. Algunos los llaman también conflictos profesionales y pueden aparecer como consecuencia de las varias tareas que los investigadores realizan en simultáneo, como por ejemplo, trabajar en más de un proyecto financiado, preparar propuestas para nuevos proyectos mientras hay otro ejecutándose, enseñar en universidades, dar charlas y ofrecer mentoría a investigadores jóvenes, participar en comités y reuniones de expertos, revisar y evaluar los manuscritos de otros investigadores, realizar consultorías pagadas o trabajar en empresas privadas, entre otras actividades. Cuando se trata de investigaciones financiadas con fondos federales de los Estados Unidos, las regulaciones de este país exigen a quienes reciben esos fondos el aclarar su compromiso de tiempo, es decir, el porcentaje de su tiempo que le dedicarán a determinado proyecto, justamente para prever posibles conflictos de interés relacionados con actividades simultáneas. El principal propósito de este tipo de normas es evitar que el tiempo dedicado a un proyecto sea cargado financieramente a otro. Pero más allá del tiempo de trabajo, los conflictos de interés pueden involucrar también el uso de los recursos con que cuentan los investigadores en sus instituciones. Es por eso que también existen normas que les solicitan declarar si se encuentran afiliados o mantienen relaciones con una o más instituciones. En general, las entidades dedicadas a la investigación deben contar con regulaciones que contemplen estos conflictos de interés y los propios investigadores deben conocer tales normas. Pero aún si no existieran reglas claras al respecto, es preciso que sepan reconocer las situaciones en que se pueden dar este tipo de conflictos y actuar en consecuencia de la manera más apropiada posible. Recordemos que la conducta responsable en investigación no se reduce al cumplimiento de reglas, sino que debe ir guiada por los principios y valores de la integridad científica. Veamos ahora otro tipo de conflictos no financieros, esta vez referidos a cuestiones personales e intelectuales. Como señalábamos en el módulo anterior, se espera que los investigadores eviten los sesgos cuando proponen, conducen, reportan o revisan una investigación. Esto significa que no deben actuar guiados por sus juicios o motivaciones personales. Los conflictos de interés personales son los más fáciles de identificar y resolver. Por ejemplo, un investigador debería evitar, evaluar o tomar decisiones sobre propuestas de investigación o manuscritos para publicación preparados por sus colegas o estudiantes cercanos. En estos casos, y más aún cuando hay oportunidades, fondos y otros recursos involucrados, esa relación de cercanía puede ya sea influir en los juicios y evaluaciones o generar suspicacias de terceras personas acerca de la objetividad o pertinencia de las decisiones. Y así también, estas mismas distorsiones y suspicacias pueden aparecer cuando un investigador compite o tiene discrepancias o problemas personales con otro, de tal suerte que también en estos casos debería evitar participar en la evaluación del trabajo de su colega o competidor. Por otro lado, están también los conflictos de interés intelectuales, que suelen ser más difíciles de identificar,
Con frecuencia estos guardan relación con aspectos morales o religiosos, o con creencias u opiniones arraigadas que podrían opacar la objetividad del investigador. Hoy en día es cada vez más común que se solicite a los investigadores que reconozcan o señalen también este tipo de intereses intelectuales. Por ejemplo, durante la selección de miembros participantes en comités de expertos o en el contexto de la revisión y publicación de los hallazgos de las investigaciones. Habiendo revisado las distintas formas en que pueden presentarse los conflictos de interés, toca ahora discutir qué hacer frente a ellos, es decir, cómo reportarlos y manejarlos. Sobre este punto, los investigadores tienen la responsabilidad de conocer las normas sobre el tema, por ejemplo, de las entidades que financian investigaciones, de las instituciones que las realizan o de las revistas científicas en que se desea publicar. Informarse acerca de los diversos tipos de conflictos de interés que existen. Identificar situaciones de conflictos de interés y reportarlos. Buscar de manera individual y colectiva las maneras más razonables de evitar que los conflictos de interés afecten la actividad y la conducta científica. Por otro lado, es responsabilidad de las instituciones que realizan investigación formular y divulgar normas claras sobre conflictos de interés y requerir que se declaren, identificar aquellos que sean significativos de acuerdo con criterios establecidos y tomar acciones al respecto según las normas pertinentes. Por ejemplo, si una persona tiene un conflicto de interés significativo, se le puede remover de una función, suspender su participación en un estudio o evitar que tenga a su cargo ciertas tareas clave de una investigación, como por ejemplo el análisis de los datos. De manera similar, si se identifica un conflicto de interés significativo que concierne a la autoría de un manuscrito, se puede decidir no aceptar la publicación. Mediante la adopción de estas y otras medidas y criterios para el monitoreo, la identificación y el reporte de los conflictos de interés, las instituciones contribuyen a que las investigaciones se realicen de la mejor manera posible, salvaguardando la objetividad y la exactitud en sus procesos y resultados. Para resumir lo aprendido en este módulo, revisemos brevemente la definición de conflictos de interés, los tipos que existen y la manera de actuar ante estos casos. Recordemos que los conflictos de interés son situaciones en las que los intereses o compromisos de un investigador pueden afectar sus juicios, sus informes de investigación o sus comunicaciones a los sujetos participantes en la investigación y o a los pacientes o clientes. Luego, con respecto a los tipos de conflicto, tenemos aquellos que involucran intereses financieros y los que no comprenden intereses financieros, y entre estos últimos están los conflictos por compromisos de trabajo o profesionales y los conflictos de intereses personales o intelectuales. Finalmente, el manejo de los conflictos de interés se da a dos niveles. A los investigadores, por un lado, les corresponde conocer los conflictos, identificar las situaciones concretas y evitarlas, no solo por las normas establecidas, sino también y principalmente por un compromiso con la integridad científica. Y a las instituciones, por su parte, les corresponde formular normas, pedir reportes, monitorear y actuar frente a los conflictos de interés.